Señor Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendita noche que tú nos permites escuchar tu palabra, Señor. Gracias por todos estos lunes que hemos estado aprendiendo más de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque terminamos con bien, Señor, con mucha enseñanza, muchos retos en nuestra vida espiritual, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tú nos das de estar conectados, por las herramientas que tú pones en nosotros y el corazón de cada uno de mis hermanos que está dispuesto a honrarte, Señor. Te damos gracias, permite que mi hermano Nelson pueda tener sabiduría en sus labios, Señor, y que pueda entregarnos esa palabra de agua viva, Señor, para nuestras vidas. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos acompañes, Señor, en el resto del estudio, en el nombre de Cristo Jesús, amado. Amén. Amén. Pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué alegría ya estar aquí en la última clase. Estamos ya para estudiar capítulo 21. Hemos tenido 21 clases este año y ya estamos en el último capítulo del libro de Juan. Qué rápido se nos fue el tiempo y pues ahora lo que vamos a hacer esta clase es que vamos a dividir un poco estudio del capítulo 21 y repaso. No va a haber examen, así que no se preocupen, pero vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado estudiando estos últimos meses. Y vamos a repasar básicamente todo el libro. Y antes de iniciar el capítulo 21, pues recordemos que siempre le damos una lectura al, al inicio, al texto, para poder poner en, para saber todos y estar de acuerdo en lo que estamos leyendo y estudiando. Pero ahora antes quisiera compartir mi pantalla para poder, em, antes de iniciar la lectura, ver algunos detalles principalmente sobre el contexto. ¿Qué pasó antes de este capítulo? Entonces necesito que me ayuden a crear un contexto. En los primeros capítulos que leíamos era difícil hablar sobre el contexto porque recién íbamos aprendiendo algunas cosas, recién íbamos descubriendo, pero ahora ya terminamos el libro. Ya hoy es son nuestros últimos 25 versículos que vamos a leer hoy. Entonces, ya tenemos el contexto ya grabado en en nuestros corazones, ¿verdad? En nuestras cabezas. Y me gustaría que me hablaran un poco sobre cuál fue la historia para llegar a este punto, antes de llegar a capítulo 21. ¿Qué pasó anteriormente en tal vez no en todo el libro, sino en estos últimos 2, 3 capítulos? Hablemos puntualmente. ¿Qué le pasó o qué habían estado haciendo los discípulos en los últimos 2 capítulos? ¿Dónde habían estado o qué habían estado haciendo los discípulos en los últimos 2 capítulos? ¿Alguien que me pueda decir qué es lo que habían estado haciendo o dónde habían estado antes de iniciar capítulo 21? Mi hermano Alfonso. Pues de hecho ellos se mantenían escondidos a la expectativa para ver qué era lo que pues iba a pasar con ellos, porque realmente no tenían claridad de lo que estaba pasando, porque Ajá. mismo Jesús, o bueno, la misma palabra, no entendían lo que les había dicho Jesús, ¿no? De que al tercer día él iba a resucitar, todavía lo tenían, pues no muy concebido, pues, de que era un hecho real. Ujú. Sí, imagínense, yo había leído y mi papá ha predicado sobre este capítulo justamente y son predicaciones que a veces nos marcan, pero no, yo no había visto, bueno, mejor dicho, no había puesto en contexto el capítulo 21. Vamos a fijarnos ahorita que comencemos a leer el texto, vamos a fijarnos en las horas, en los días, todas las referencias a tiempo. Vamos a ver a qué hora andaban haciendo lo que andaban haciendo.
y eso nos va a dar alguna referencia. Y como bien dijo mi hermano Alfonso, pues los últimos capítulos, los últimos días, básicamente, ellos habían estado escondidos. Ellos habían estado con un gran temor, ahora sí que sintiéndose perseguidos y con justa razón, porque estaban siendo buscados para matarlos. O sea, no es algo de que si me encontraron, ay, perdí y ya. No, si los encontraban, eran para matarlos. Entonces era em, algo literalmente de vida y muerte. A veces no ponemos en el peso correcto y juzgamos fácil a los discípulos, ¿verdad? Decimos, ay, sí, pero, o sea, acababan de estar con Jesús y ahora se están escondiendo y toda la cosa. Desde afuera es muy fácil juzgar a las personas, pero ya cuando te pones en sus sandalias, digámoslo así, la cosa cambia drásticamente, cambia drásticamente. Entonces, ellos acababan de estar em, escondidos por varios días. Me imagino que solamente salía alguien a comprar y regresaba para alimentar a todos. Anteriormente vimos que salieron para ir al sepulcro, no todos, solamente dos, tres. Eh, Vemos cómo ellos han pasado, estábamos hablando después de la clase, la afectación psicológica de los discípulos. Ahora en esta época de tanta fragilidad, qué difícil psicológicamente para los discípulos que su maestro que había estado con ellos más de 3 años, lo atrapen y lo maten, crucificado, y que los anden buscando a ellos. Esa era una presión enorme que tenían los discípulos y totalmente injustamente, ¿verdad? No había ninguna justificante para esto, nada más que ellos eran discípulos o seguidores de Jesús. En este momento Jesús ya estaba muerto, entre comillas, porque para los judíos ya lo habían matado, ya no había, eh, ya no iba a generar más problemas Jesús, porque ya lo habían matado, pero lo que ellos no sabían era que ya también había resucitado y se le había aparecido primero a María, luego a los discípulos, luego a los discípulos con Tomás. Y ahora vamos a ver otra aparición de Jesús a 7 de sus discípulos. Entonces, aquí vamos a hablar primero sobre el contexto, que es lo que hemos estado haciendo ahorita. ¿Qué más contexto podríamos poner para este capítulo? ¿Qué otra cosa relevante había pasado? Yo creo que en el contexto podríamos poner que los judíos seguían buscando a los cristianos, ahora los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús estaban ocultándose de los judíos para que no los mataran y Jesús había muerto, pero también ya había resucitado. Entonces, la tristeza, de verdad que los discípulos estaban en una montaña rusa de emociones. Primero que lo arrestan, luego que lo matan, estaban en lo más abajo, así como de, no, esto ya se acabó, no puede ser. Mataron a nuestro líder, ¿verdad? Al que nosotros estábamos siguiendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ellos no se imaginaban el futuro, tenían miedo de salir a la calle porque los podían reconocer y matar. Entonces, era una situación muy complicada. Luego, en la montaña rusa de emociones se va para arriba porque Jesús resucitó. Bueno, primero el cuerpo no aparecía, luego ya aparece Jesús resucitado. Y qué emoción, ahora Jesús venció a la muerte y claro que estábamos todos seguros de que eso iba a pasar. Y ahora con una gran emoción podemos decir Jesús resucitó y lo vimos, los discípulos lo vieron, estuvieron hablando con él, conversando y todo.
y excepto Tomás, ¿verdad? Que Tomás llegó hasta la tercera visita y ahora lo recordamos a Tomás por incrédulo, ¿verdad? Hasta que dijo que no, él tenía que tocar. No sabemos si realmente llegó a tocar a Jesús o no, pero él dijo que lo tenía que tocar para creer. Y vemos como esta montaña rusa de emociones. ¿Y qué hacemos ahora? Jesús resucitó, pero seguimos escondidos. Jesús les dio la gran comisión, digámoslo así, en el capítulo anterior, pero siguieron escondidos. Y de repente salen y no salen a evangelizar o salen a hablar de Jesús y todo. No, salen a capítulo 21, que es lo que vamos a ver ahora. Antes quisiera poner todavía un poquito más esto justamente, el objetivo del libro. ¿Alguien recuerda cuál es el objetivo del libro? Que Juan nos lo dice así puntualmente. ¿Alguien lo recuerda? Para mostrar que Jesús es el Cristo, lo que siempre había estado enseñando en todos los capítulos anteriores. Ok, perfecto, exactamente eso es para, ahí en el capítulo anterior tenemos que es Juan 20, versículo 31. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces vemos como estos dos, básicamente dos objetivos. El primero es que creáis que Jesús es Cristo y que luego tengáis vida en su nombre. Haciendo memoria de todos los versículos para un cuadro que les voy a mostrar al final, me encontré con un versículo que ya no lo puse en la presentación, pero déjenme un momentito para... era en Juan 16 que me llamó mucho la atención también ese versículo y me dejó pensando. Dice, ¿el qué? No. Em, Ay, bueno, ahorita les digo, em, era 16, 20. Bueno, Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dice que em, él tenía muchas cosas más que enseñarles, pero todavía ellos no estaban listos para recibirlas. Y eso me gustó y me dejó pensando, yo, wow, cuántas cosas ahorita nosotros hemos aprendido muchísimo estudiando todo el libro de Juan. Hemos visto y hemos ratificado al 1000% que Jesús es Dios, que su testimonio es verdadero. Ya entendimos bien cuál es el objetivo con el cual bueno, el Padre envió a Jesús a la tierra y no es el mismo que los israelitas estaban esperando. Entonces, por eso es que ellos no estaban creyendo tanto en Jesús, porque ellos estaban esperando un Mesías que los viniera a librar y a liderar y a gobernar. Pero Jesús todavía tiene muchas cosas que enseñarnos, pero todavía él veía a los discípulos y todavía no estaban listos los discípulos. Y yo me puse a pensar, si los discípulos estando ahí todo, pudiéndole hacer cualquier pregunta, ahora nosotros como tenemos la Biblia, podemos leerla una vez y otra vez y estudiarla y toda la cosa, y aún así tenemos dudas. Los discípulos sin tener lo que Jesús estaba diciendo escrito, pues tenían más dudas todavía. Entonces Jesús los vio y les dijo, no, ¿saben qué? Ustedes todavía no están listos para muchas cosas que yo tengo que decirles. Y lo vemos, ¿verdad? Porque Jesús estaba hablando de algo y ellos estaban pensando en lo carnal, digámoslo así, en lo físico,
y Jesús estaba hablando de algo espiritual. Entonces, es una gran diferencia de perspectivas de lo que Jesús les quería decir a lo que los discípulos estaban finalmente captando. Entonces, igual nosotros eh, ahora pues tenemos la gran bendición de tener esta herramienta sorprendente que es el Espíritu Santo. Entonces, ya con el Espíritu Santo nos ayuda a interpretar lo que estamos leyendo, nos ayuda a entender lo que estamos leyendo. No es lo mismo que alguien que no tiene el Espíritu Santo y lee la Biblia. Mucha gente dice, leo la Biblia y no la entiendo. Y yo digo, pero ¿por qué no la entienden? Nada más hay que orar antes de leer la Biblia y el Espíritu Santo te va a hablar lo que te quiere decir. Y obviamente la vas a entender. Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos ahora. Los discípulos en ese momento no contaban con el Espíritu Santo 24/7. Nada más llegaba y se iba. Mi hermano Alfonso. Adelante, mi hermano Alfonso. Está en silencio su micrófono. Parece ser que es el versículo 12 del capítulo 16. A ver, Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. perfectamente, ese es. Gracias, mi hermano. Eh, Imagínense, no podemos sobrellevar lo que Jesús nos está queriendo mostrar, bueno, a los discípulos. Y qué difícil es para los discípulos decir, todavía hay tanto que me quiera decir, pero no lo puedo sobrellevar. Eh, ¿Quién sabe cuántas cosas más nos hubiera dicho si los discípulos hubieran estado más preparados, ¿verdad? Nosotros no, porque nosotros con lo que tenemos ya, los versículos que tenemos, pues esos son. Y ahí a esperarnos a llegar al cielo a hacer más preguntas, porque hay preguntas de las cuales no tenemos más información, pero con lo que tenemos es muchísimo y es suficiente. Y ahí al final de este capítulo que vamos a estudiar hoy, igual hay otra referencia. Entonces vamos a comenzar a leer los versículos. Como siempre los voy leyendo. Comencemos con versículo 1. ¿No sale? Permítanme que ahora a mí se me pausó la presentación. Déjenme volver a recompartir. A ver. A ver, lo voy a volver a compartir. A ver si ahora sí avanza. Espérate. Sí, ya. Ya. Gracias. Ok. La voy leyendo. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos.
Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dijo, asimismo, y le dio asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no lo dijo, no dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran en una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ok, aquí termina el capítulo, vámonos un poquito para atrás. Aquí tenemos la narración de la tercera aparición de Jesús una vez resucitado a los discípulos. En esta vez se le aparece a los que andaban pescando. Ahora ya sabemos qué andaban haciendo. ¿A qué hora estaban pescando? ¿Alguien se dio cuenta de eso? Ellos, hermano Alfonso. Sí, ya era en la madrugada, ya pues casi rayando el sol, porque no habían pescado nada, y de hecho ya iban para afuera. Ajá, Ajá, y lo que me llama mucho la atención es que en la primera pesca milagrosa, Pedro titubea, le dice, boga mar adentro. Y Señor, ya toda la noche he echado la red y no he sacado nada. Y aquí, en esta siguiente orden, les dice, echen la red a la derecha, casi, pues ya muy cerca de la playa, o sea, no muy lejos, 200 codos, pues no es mucho. Yo creo que el agua nos da la cintura en esa parte. Entonces, bueno, los que hemos vivido cerca del mar es lo que vemos, ¿sí? estaba leyendo que eran aproximadamente entre 90 y 100 metros. Ajá, sí, por ejemplo, uno va a Zihuatanejo y entra uno a la playa La Madera, a la cintura el agua, Ajá. ¿sí? Entonces, y ellos obedecen, en aquella ocasión ellos titubearon y bogaron. Aquí de inmediato, echaron la red, obedeciendo de inmediato, y pues sí, 153 peces.
fueron los que sacaron. O sea, fue lo que me llamó la atención de esto, y sí, realmente pues ya casi era de madrugada, de hecho ya iban saliendo ellos, por eso estaban muy cerca de la playa. Ajá. Ahora, eso quiere decir que los discípulos eran obedientes. Es correcto, sí. Ya en ese Y momento sí, porque le reconocieron. es que está interesante la pregunta, porque si los discípulos fueran obedientes, ¿qué tenían que andar haciendo pescando? Si los discípulos fueron obedientes, a ellos se les envió a Predicar. hablar de Jesús, se les envió a evangelizar, se les envió a ganar almas, digámoslo así, ya en nuestro lenguaje actual, ¿verdad? Se les envió a predicar. En concreto se les envió a decir que Jesús era el Mesías. Pero digamos que no estaba tan fácil hacer eso en ese momento porque acababan de crucificar a Jesús. Entonces, Jesús se les había aparecido a ellos, pero no a todos. Entonces, aquí me imagino que estaban probando salir y salían de noche. O sea, pues, no sé si lo hicieron por estrategia o si lo hicieron por miedo. La verdad no sé, no puedo hablar decir sobre eso. Ellos eran los pescadores expertos, pero no sé, a mí se me hace como que se fueron de noche para que nadie los viera y necesitaban unos cuantos peces para comer ahí entre todos y seguir esperando. Entonces yo estaba así como de que a mí se me hace que seguían con miedo y todo. Pero como dice mi hermano Alfonso, oyeron la voz de alguien. Al principio no la identificaron, pero cuando ya les dice en eh, en versículo 6, dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, el que está escribiendo, dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro ni la pensó, dijo, no me importan los peces, yo me tiro y me voy para allá. La primera competencia se la ganó Juan a Pedro, pero esta, dijo Pedro, esta no me la gana, esta es nadando, entonces yo llego primero que Juan. Entonces Juan se quedó en el barco y Pedro se tiró y llegó primero. Entonces, yo me imagino la visión de Jesús, ¿verdad? Otra vez, Jesús tiene una vista espiritual, es Dios, entonces nosotros no vemos por el reflejo del agua, no vemos dónde están los peces. He visto algunos videos de gente que pesca, que va en el lago y tiene un sistema como de radar. Entonces, en el radar se va viendo dónde van los peces. Ahí se ven las manchitas, ¿verdad? Más o menos en un radar. Pero Jesús, me imagino que él estaba viendo y tal vez no solamente estaba viendo los peces, sino les estaba ordenando a los peces que se pusieran ahí. A los peces les dijo, miren, quédense por ahí para que aquellos sientan que agarraron algo, ¿verdad? Entonces ya les dice, tira a la derecha y ¡fum! La tiran y habían tantos que ya no podían subir la red al barquito, a la lancha. Eran muchísimos peces, más de lo que ellos esperaban. Pero Jesús, les hago una pregunta. ¿Jesús necesitaba esos peces o no los necesitaba? No, no los necesitaba. No los necesitaba. Jesús no los necesitaba. Vemos en el 10 les dice, traed los peces que acabáis de pescar. Y cuando ellos van llegando, les dice, Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues, tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Entonces ya estaba la comida preparada, ya estaba todo servido,
Nada más necesitaba Jesús que trajeran los peces y que los dejaran por ahí para contarlo. Y los otros todavía se ponen a contarlo. No sé si los contaron los peces en el momento o ya después de que Jesús se fue, contaron los peces. Pero tenemos que eran 153. Entonces, Jesús no necesitaba los peces, pero aún así les dijo, se los dio, les dijo que los trajeran y que los dejaran por ahí. Y em, comienza a hablar directamente con Pedro. ¿Y por qué creen que Jesús necesitaba, o mejor dicho, por qué Jesús comienza a hablar directamente con Pedro? Ahí hay varias, se podrían hacer varios símiles o decir que, porque fue el primero que llegó o porque le preguntó 3 veces porque lo había negado 3 veces. Em, Ahí habrían varias cosas. Mi hermana Sandra. Buenas noches. Pienso que es la segunda opción que usted dice, porque le había negado 3 veces. Para mí fue sanar el alma de Pedro, porque en las 3 veces que le preguntó, ¿por qué justo 3 veces, no? Porque Pedro lo había negado 3 veces. En cada vez que Pedro dijo, tú te amo, Señor, y en la última le dijo, tú sabes que te amo, yo creo que el Señor estaba sanando el corazón de Pedro. Ok, gracias, mi hermana Sandra. Ahí vemos, veamos, volvamos a leer cuáles fueron las reacciones de Pedro en cada una. Voy a leer versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me, ¿me amas más que estos? Ahí les hago una pregunta. ¿A qué se estaba refiriendo cuando le dice, me amas más que a estos? ¿A qué o a quiénes se estaba refiriendo? A los otros discípulos que estaban ahí con él. A los otros discípulos, ok. ¿Qué más? ¿Quién más? A los peces, como A los diciendo, peces. ¿me amas más que a este trabajo? Ajá, exactamente. Ahí no se estaba refiriendo directamente a los discípulos, sino se estaba refiriendo más a los peces. Por eso necesitaba Jesús los peces ahí. O sea, imagínense la postura de Pedro. Pasó toda la noche pescando y no pescó nada. Llega Jesús y no le dice, hey, 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 ¿qué estás haciendo ahí? Qué te dije que hicieras? Nada, vente. Y lo sacó a regañados. No, sino le dijo, mira, tiren la red del otro lado. Tiran la red de ese lado y boom, gran bendición. Muchísimos peces, 153. Y los traen los peces y los ponen ahí. Y Jesús le dice a Pedro, le dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué le estaba queriendo decir? Bueno, básicamente se lo dijo directamente, pero le estaba, ok, alguien que me lo ponga en otras palabras, ¿qué le estaba queriendo decir Jesús a Pedro? En la primera o en las tres, cualquiera de las dos. Mi Sí, hermano Alfonso. que no lo había mandado pues a eso, ¿no? Porque le está diciendo, ¿me amas más que a esto? A modo de regaño, porque yo siento que sí es una especie de llamada de atención. Pedro, ¿me amas más que a esto? Sí, en la tercera, pues ya muy triste, Ajá. pues sí, este, ya como que decae el semblante de Pedro, pero sí yo siento que es una llamada de atención fuerte a ellos porque no los mandó a pescar, simplemente les dijo vayan y prediquen. No sé si Eh, esté en lo correcto, pastor. Totalmente de acuerdo, mi hermano, totalmente de acuerdo. Em,
me llama la atención que Jesús primero como dice, no les llamó la atención en la barca, sino les dio de comer y después le llama la atención a Pedro. Le dice, ¿me amas más que a estos? Imagínense que una pregunta tan sencilla, pero tan dura al mismo tiempo. Le está diciendo, ¿me amas más que a estos? Y le responde, sí, sí, tú sabes que te amo. Él le dice, apacienta mis corderos. La primera vez estuvo, es un jalón de orejas, pero no tan fuerte. La segunda vez, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le dijo más que a eso, nada más le dijo, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le estaba queriendo decir, ok, la primera vez es para comunicártela, la segunda vez es otro jalón de orejas, es para que pongas atención. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le tuvo que hacer, mejor dicho, que preguntar 3 veces lo mismo para que él cambiara su semblante y que le respondiera ya desde el corazón. Y le dijo, se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Ahí ya lo estaba reconociendo como Dios, ya le estaba diciendo, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La respuesta fue la misma las 3 veces. Y todavía le dice, si no has entendido, te digo, versículo 18 todavía. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué le está queriendo decir con este versículo? Hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Bueno, algo que veo es que, bueno, las 3 preguntas y respuestas reflejan las 3 veces que Pedro negó a Jesús, porque él lo negó 3 veces. Pero en este caso, Pedro está afirmando todo lo que había negado y lo hizo 3 veces también. Sí, sí. En cuanto a las veces, yo me puse a pensar y con Pedro es muy fácil, ¿verdad? 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó. Y para que entendiera bien, yo creo que más fue una coincidencia lo de las 3 veces. Sí, le tuvo que preguntar 3 veces, mejor dicho, hasta en la tercera vez, Pedro se entristeció. Pero imagínense, vámonos a la aplicación. ¿Qué pasa si se aparece el Señor Jesús, nos invita a comer, terminando de comer, la primera pregunta que te hace es, ¿me amas? Y ese sería un gran reto para todo. O sea, ya no me va a pasar la de Pedro, ¿verdad? Yo en la primera, ¿cómo el Señor, yo me pongo a pensar, cómo el Señor que lo sabe todo, no necesitaba preguntarle a Pedro para ver su corazón? Muchas de las cosas que Jesús hace, las hace por nosotros. Y yo me puse a pensar, en la tercera vez, Pedro se entristeció. ¿Cuántas veces nos tendría que preguntar a nosotros, a cada uno en particular, hasta que nos entristeciéramos? ¿Y por qué Pedro no se entristeció en la primera? Se aparece Jesús y te dice, ¿me amas? No es así como de, ay Jesús, o sea, no es que Jesús tenga baja autoestima y necesite que le estemos diciendo, ay Jesús, Señor, te amamos, Señor.
Y sí, sería bonito estárselo diciendo continuamente, pero Él no necesita que se lo digamos. Nosotros debemos de entender lo que nos está queriendo decir. Jesús sabía que Pedro lo amaba, no necesitaba preguntárselo 3 veces. El que necesitaba entenderlo bien era Pedro. Ahora, ¿cuántas veces el Señor Jesús nos va a hacer la misma pregunta hasta que nosotros entendamos? Aquí fue solamente una comida y a la tercera vez Pedro entendió lo que le quería decir. A nosotros, ¿cuántas veces nos ha preguntado, ¿me amas? ¿Y cuál va a ser la respuesta de la pregunta? Es, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Jesús lo que le estaba queriendo decir es, a ver, Pedro, yo les dejé autoridad, yo les dejé el conocimiento, yo les dejé básicamente el Espíritu Santo, que en este momento todavía no lo tenían tiempo completo, para que estuvieran predicando el Evangelio, para que estuvieran hablando de mí a las otras personas, para que estuvieran ganando almas, no para que estuvieran pescando. O sea, ¿se acuerdan cuando Jesús les dijo, ya estaba en la cruz, así como les dijo, miren, le dijo al Padre, de los que me diste no perdí ninguno. Y de esos tan especiales que no perdió ninguno Jesús, ¿dónde estaban todos? Estaban escondiditos. Y cuando se les aparece la tercera vez que ya no estaban escondidos, ahora estaban haciendo lo que hacían antes. Andaban pescando, tal vez tenían hambre, tal vez necesitaban comida, no sé, pero Jesús no quería encontrárselos haciendo lo mismo. Él necesitaba darles este último empujoncito, esta última confirmación, este último jalón de orejas, así de, ya les dije, les he dejado toda autoridad para que ustedes prediquen, enseñen y todo, y aún así no lo hacen. ¿Por qué no están haciendo lo que yo les estoy enviando a decirles? Y ahí es donde la pregunta es la misma para ti y para mí. ¿Me amas? Y qué difícil es la respuesta. La respuesta es tan sencilla. Obviamente todos le diríamos que sí. Pero ¿recuerdan cómo el mismo Juan define el amar a Dios? ¿Alguien recuerda eso? ¿Cómo ha estado mostrando Juan la salvación? ¿Cómo ha estado mostrando Juan el amar a Dios? ¿Alguien recuerda? Obediencia. Obediencia, exactamente. Gracias, hermana Sandra. Amar es obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿qué les estaba queriendo enseñar Jesús en este momento? Les estaba preguntando, ¿me amas? O sea, ¿realmente dices que eres obediente a lo que yo digo? Y ahí Pedro le estaba diciendo, no, pues sí, yo soy obediente a lo que tú me dices. Y Jesús, pero ¿qué estás haciendo aquí? Le volvió a preguntar, ¿me amas? ¿Eres obediente a lo que yo digo? Y Pedro así bien tranquilo, pues sí, yo soy obediente a lo que tú dices. Y Jesús, este todavía no ha entendido lo que yo le quiero decir. La tercera vez lo entendió. 3 veces tuvo que preguntarle. ¿Cuántas veces nos ha preguntado Jesús a nosotros si le amamos? Esperemos que no sean más de 3. Realmente a la primera deberíamos de entender.
pero a lo largo de nuestra vida a muchas personas les ha preguntado, ¿me amas? Y hay personas que han escogido hacer su profesión que servir a Dios. Y Jesús les vuelve a preguntar con el tiempo, ¿me amas? Y otra vez hay gente que escoge su profesión y no escoge servir a Dios. ¿Cuántas veces nos ha preguntado eso? Y realmente es paciente Jesús, o sea, nos sigue preguntando y nos sigue preguntando y nos sigue preguntando hasta que entendamos. Yo digo que a Pedro le preguntó solo 3 veces, porque a muchas personas les ha preguntado muchísimas veces y aún así no se ha entristecido su corazón. Entonces debemos de estar atentos a lo que realmente el Señor Jesús nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Y el llamado es totalmente personal. Ahorita vamos a ver un poco de lo que pasó después, ¿verdad? Pero ¿qué le está queriendo? ¿Por qué está escrito el versículo 18? Justamente después de estas 3 preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Hermana Patti. Hola, buenas noches a todos y les bendiga. Me llama la atención, me llama la atención también que dentro de que lo que está preguntando, que dice, ¿me amas? O sea, como dice usted, ¿cuántas veces nos ha preguntado, verdad? Y él quiere como que darnos esa oportunidad de que rectifiquemos, de que nosotros mismos reconozcamos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo y el gran amor de él. Pero también me llama la atención que al momento que le está preguntando y él le dice, sí, hay algo que también te está dando una indicación, ¿no? Pastorea, apacienta, pastorea. O sea, hay como también en ese amor que le tenemos, también Él nos está pidiendo algo que hagamos, ¿no? Y, y pues sí, o sea, es llevarnos en esta forma de Él tan grande que Él insiste en seguir tocando nuestras puertas, que reconozcamos, pero que obedezcamos. Como dice, la obediencia es muy, muy importante. Es todo, hermano. Gracias, Pati. Y ahorita mientras hablaba Pati, estaba pensando en que la respuesta que daba Pedro era la correcta. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Porque no se nos ocurra decir, Señor, ¿sabes qué? Y muchos lo hacen. Eso es lo que duele. Ahí es donde yo entro en una etapa de que me cuesta entender a ciertas personas. Imagínense decirle que se te aparezca Jesús y que te pregunte, ¿me amas? Y que alguien le responda que no. Qué difícil, qué difícil. Y muchas veces estamos, no les quiero decir que con nuestras acciones estamos diciéndole que no, pero realmente sí. Pero qué difícil ha de ser expresar que no amamos a Jesús. O sea, la respuesta debe de seguir siendo la que estaba dando Pedro. Pedro hizo bien en responder 3 veces bien la misma pregunta, pero no entendía lo que Jesús le estaba queriendo decir. Y ahora hay personas que a pesar de que les está preguntando, ¿me amas? Hay personas que escogen de responderle abiertamente y le dicen, no, Señor. Ahí ya estamos hablando de algo de que se les pasa por aquí obedecer a Dios, olvidémonos de otras cosas. Hay personas que abiertamente le dicen, Señor, ¿sabes qué? No. Qué difícil. Y como escribían ahí en el chat, hay que orar por ellas y que Dios tenga piedad de esas personas. Nuestra respuesta debe de ser como Pedro. Sí, sí, Señor. O sea, hay que comenzar desde lo básico. Señor, sabes que te amo. Y así como de, Señor, sabes que te amo, dame chance
de ponerme al día y obedecerte. Porque es muy fácil decir, sí, Señor, te amo, pero a la hora de las horas es, ok, si me amas, apacienta mis Obedece. corderos, obedece lo que yo te estoy diciendo. Me llama la atención en las iglesias, hay en mi iglesia estamos cantando una alabanza que dice, Jesús es suficiente. Y a mí me impactó la primera vez que la escuché. Y yo dije, wow, Jesús es suficiente. Y yo sí, Jesús es suficiente. Para cualquier cosa, Jesús es suficiente. Y me puse a pensar, ¿verdad? Jesús es suficiente para todo. Para lo que quiera, Jesús es suficiente. Ahora hay que vivirlo. O sea, si lo digo, hay que vivirlo. Entonces, si Jesús es suficiente, ya no necesitamos un montón de cosas que carnalmente queremos. Entonces yo volteaba a ver en mi iglesia y yo, wow, toda esta gente cantando que Jesús es suficiente y al salir de aquí comienza a exigirle a Jesús que la bendiga, comienza a exigirle a Jesús que le dé tal cosa, comienza a exigirle a Dios, bendíceme, Dios dame esto, Dios dame lo otro. Cuando acaba de estar cantando Jesús es suficiente. Es muy fácil decir las cosas. ¿Me amas? Sí, Señor, claro que te amo. Y de los cristianos creo que el 100% deberíamos, por lo menos, de responder, sí, Señor, sabes que te amo. Pero eso es lo más básico de lo básico que podamos hacer. Olvidémonos de esa respuesta. Pasemos a, ok, ahora vivamos la respuesta. Señor, sí te amo y tengo que vivir en base a eso. ¿Alguien tiene algún comentario? Mi hermana Sandra y después mi hermano Roberto. Sí. Con respecto al versículo 18, yo creo que Pedro en la tercera vez fue rendición. Y como el Señor entendió que era rendición, por eso le dijo, cuando eras joven, hacías lo que te parecía como querías, pero cuando seas viejo, te van a ceñir. Y a mí eso me habló como de rendición, ¿no? Como que Pedro sí entendió, y cuando Pedro entendió, entonces el Señor Jesús le dijo, a esto vamos, ¿no? Ujú. Gracias, mi hermano Sandra. Mi hermano Roberto. Sí, hermano. Bueno, creo yo que, bueno, que el fin de la conversación de Jesús con Pedro tal vez no era refiriéndose a la calidad de amor de Pedro, sino su comisión de cuidar el rebaño de Jesús, ¿verdad? O sea, si se estaba llevando a cabo, o sea, eso es lo que yo pienso, me hago la pregunta, ¿estoy llevando yo a cabo la gran comisión, lo que el Señor me dijo? Si yo digo que amo a mi Señor, entonces estoy cuidando el rebaño, estoy llevando a cabo la gran comisión. Es una pregunta que me hago yo mismo. Exacto, eso es lo que debemos de estarnos preguntando nosotros mismos. ¿Amo al Señor y lo muestro con mis acciones? O sea, ya olvidémonos de, qué bueno, mejor dicho, qué bueno que sí respondemos que sí, porque hay que comenzar con lo más básico. Hay gente que responde que no. Nosotros debemos de responder que sí. ¿Amo al Señor? Sí, sí lo amo. Ok, ahora debo de comenzar a vivir en base a lo que digo. Si digo que amo al Señor y mi carácter no refleja al Señor, que yo solo me estoy contradiciendo. Si amo al Señor y mis acciones no reflejan a Dios, tengo que cambiar. Entonces, si amo a Dios, debo de obedecer lo que Él dice en su palabra. Si amo a Dios, debo de dejar que Él transforme mi vida a través de su palabra. Y versículo 18 es mira, apúrate porque hay mucho que hacer y no te queda tanto tiempo. En tiempo de Jesús, que es atemporal, nuestra vida es un pelito en la línea temporal, ¿verdad? Nosotros vivimos, no sé,
menos de 100 años, pongámosle. ¿Qué son 100 años en la historia en la historia, punto? Dejémoslo ahí. Es una rayita, es un pelito, nada más. Esa es nuestra vida. Y le dice Jesús a Pedro, cuando eras joven podías hacer lo que querías, pero cuando ya estés viejo, ya no vas a poder hacer lo que quieres. Entonces, hay mucho que hacer. Levántense y pónganse a trabajar ya. Entonces les dice, no, o sea, no tienes mucho tiempo, porque le estaba hablando directamente a Pedro. No tienes mucho tiempo. Entonces, eso es para que todos lo tengamos en cuenta. 19, dijo esto dando a entender, bueno, y dicho esto, en el mismo 19 al final dice, dicho esto, añadió, sígueme. Obviamente cuando Jesús le dijo, sígueme, pues le estaba diciendo en forma literal y en forma metafórica también. En el 20, Pedro ya lo iba siguiendo. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. O sea, Juan estaba ahí viendo la conversación que Jesús tenía con Pedro. Y cuando Jesús le dice a Pedro, sígueme, Juan dijo, no, pues, o sea, si hay que seguirlo, yo lo sigo. Entonces, Pedro, versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Es así como, Pedro le estaba diciendo como, Señor, ¿me hablaste a mí? ¿O le hablaste a este que se está colando aquí en el llamado también? Y me fascina la respuesta de Jesús. Le dice, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y esa respuesta a mí me fascina, porque no le dijo, ah, sí, ahí déjalo. No le dijo, ah, sí, Juan, regrésate. Sino le dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y esa es otra regañada que le está diciendo. O sea, pobre Juan, perdón, Pedro, en este capítulo salió bien regañado Pedro. Y Juan es así como de, miren, ahí voy yo también. Em, Juan alegre porque no lo regresaron y realmente no se estaba queriendo decir que Juan iba a vivir para siempre o si no, imagínense qué padre sería que Juan anduviera por ahí todavía y que nos pudiera enseñar lo que él, de lo mucho que no escribió. Entonces, esa sería una enorme bendición, pero no es así. Eh, entonces, el llamado fue a Pedro, pero se fue Juan para ir a ver o para a seguir a Jesús sin que lo llamaran, pero ya no nos dice que siguió la conversación, ya no nos dice qué pasó después, nada más nos dice que se hizo, este dicho se extendió entre todos los hermanos, entre los hermanos. Y yo así como de Juan, yo quiero saber qué seguían conversando con Pedro. Juan estaba ahí y yo así como de Jesús, era la última vez, bueno, que tenemos registro en el libro de Juan, que Jesús se les apareció. Tenemos otros registros en otros libros, pero en el libro de Juan este es el último. Entonces es como lo más importante, el último mensaje que Jesús iba a darles. Y nada más nos dicen que pues, se fueron. Jesús le dijo, sígueme, y lo siguieron y ya no nos da más información. Y yo me quedé así como de, hubieras escrito capítulo 22 por lo menos Juan 22 para saber qué iban hablando ahí,
porque me imagino que era de mucha importancia. Pero Juan decidió no, bueno, el Espíritu Santo por medio de Juan no nos dejó ese registro. ¿Qué piensan de estos versículos del 19 para abajo? ¿Alguien que me algún comentario, alguna pregunta, algún aporte? Pati, adelante. Es que me hace un boom en mi cabeza ahorita entre lo que comentó la hermana Sandra, el hermano Roberto, de que habla de rendición, ¿verdad? Habla de, de que dice en una seguridad, y volviéndome un poquito atrás, cuando estamos hablando de Pedro, ¿verdad? De cuando el Señor les dice que Él se va y que a donde Él va, pues no pueden ir, ¿no? Es en el 13:36, dice, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás más tarde. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Yo creo que muchas veces nos podemos dejar llevar por la emoción, por el decir, Señor, yo voy contigo, Señor, y todo, pero aquí cuando Él habla y le pregunta, ¿verdad? Esas 3 veces, o sea, decir, tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo, tenemos que estar firmes en Cristo, tenemos que tener esa identidad de quién es Él, hacia dónde vamos, de lo que nos ha dado a nosotros en esa identidad como hijos, ¿verdad? Y el ver aquí este capítulo, hermanos, en donde dice, o sea, ¿qué hacía Juan Pedro, perdón? Cuando era joven, pues él hacía, se puede decir lo que quería, fue el más apóstol, más, ¿cómo podríamos decir? Atrabancado, ¿no? Más rudo, más Sí. de un carácter fuerte. De hecho, yo me identificaba en un principio con él en mi vida y al igual también aprendí mucho en este caminar y que muchas veces decimos y somos apasionados. Yo creo que los que somos apasionados decimos, Señor, yo voy contigo y hasta el más allá. Pero aquí Él le dice, o sea, una vez que estás seguro, nuevamente yo te vuelvo a preguntar, yo sé que tú me amas, pero tienes que saber hacia dónde te va a llevar eso. Entonces, por eso él dice, o sea, ya no nos vamos a pertenecer, es lo que yo veo, ¿no? Cuando Pablo también nos dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Por eso dice, cuando eras más joven, te ceñías a ti mismo, o sea, y a donde ibas, dice, ibas a donde querías, más cuando ya seas viejo, o sea, ¿qué quiere decir eso? En este caminar, le dijo, o sea, extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará donde no quieras. O sea, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Entonces tenemos que estar seguros a lo que vamos, no va a ser fácil, no va a ser fácil este camino, no nos podemos dejar llevar por emociones. ¿Por qué? Porque por la emoción momento de la prueba que hizo Pedro, lo negó, ¿verdad? Lo negó. Entonces, aún así el Señor dice, ok, no importa, yo sé, es la carne y todo, pero yo te amo y yo quiero que tú estés seguro de que tú me amas y de que vas a obedecerme. Hablábamos de obediencia, de obedecer, pero de obedecer en ese amor, no en ese miedo, en ese temor, sino en ese amor de seguirlo, de llevar ese mensaje, esa comisión que Él nos dio, pero saber también que vamos a pagar un precio, ¿sí? Y puede ser también a, a que vamos a ser perseguidos, vamos a ser señalados, vamos a ser hundidos, a veces hasta de nuestros propios mismos hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque esas son las pruebas. ¿Y qué nos da a entender eso? Que, que tenemos que tener esa seguridad en Él, en ese amor. Si tú sientes esa pasión, pero somos atrabancados o fallamos o nos caemos, saber que Él está ahí siguiéndonos y tocándonos este corazón para que sea convertido, sea rendido a Él,
pero saber que dentro de todas las pruebas que vamos a pasar, Él va a estar con nosotros. Ahora, como dice usted, volviendo a donde está, o sea, aún así, como dice, qué regañadas, porque es así como que, bueno, Juan es el amado y así como que todavía sigue, bueno, a mí me confrontó hace años también eso, porque a veces uno dice, es que este hermano, ¿por qué hace esto? ¿No? O sea, cuando vienes empezando y señal, y cuando yo leí ese pasaje y me confrontó como, ¿y a ti qué? ¡Wow! Ahí aprendí que dije, Señor, tienes razón, yo no tengo que meterme en cada hijo que tú, o sea, a Ujú. cada persona que ha llegado a la iglesia, cada persona que es Cristo llamándolos, porque Él murió por todo el mundo y por eso mismo tenemos que cuidar, por eso dice, apacienta mis ovejas, porque muchas veces no soportamos al hermano o no soportamos a los problemáticos y Él nos pide eso, tenemos que apacentarnos, tenemos que amarnos, porque ¿saben qué? Algo que he entendido en este caminar, Él murió y dio la sangre por todos nosotros y nosotros no somos quien para condenar a nadie o juzgar o meternos. Por eso dice, ¿y a ti qué? ¿Qué nos hace ver? ¿A ti qué te importa? Pero bueno, hermoso mensaje, de verdad que cada día ahorita les digo, me hizo un boom. Ahorita estos que también los hermanos, pues es hermoso porque cada uno dando sus comentarios, pues aprendemos y nos va revelando el Señor. Qué hermoso, Dios les Amén. bendiga. Gracias, Pati. Y de verdad que eso es lo que me gusta, que todos vamos aportando diferentes puntos de vista a la clase y la clase se va enriqueciendo. Mi hermana Patricia Sara González y después mi hermano Roberto. Buenas noches, quería agradecer también por todo lo que hemos aprendido en todo lo que es las clases que hemos tenido y gracias por todo su tiempo, este, como nos ha enseñado, con qué paciencia, creo que el Espíritu Santo le ha guiado, eso es lo importante. Yo quería, estaba pensando en lo que usted había dicho, maestro, acerca de que Juan, decía que no cabrían los libros para escribir todo lo que Jesús hizo, ¿no? Y todo lo que ellos vivieron. Pero fue un hombre que tuvo Juan, el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis siguió también, mostrándose Jesús, ¿no? Hacia él y permitiendo que fuera uno de bueno quien tenía las cartas para las iglesias en Asia. Eh, sí, era el discípulo amado, pero así también, como decía la hermana, ¿no? Que Pedro pasó esa prueba. Una vez Jesús le dijo lo que él esperaba de Pedro, que se mantuviera en la fe, que cuando el diablo lo quería zarandear y le había pedido zarandearlo a Jesús, pero él le dijo, Jesús le dijo, solo espero que te mantengas en la fe. Es importante el mensaje de hoy, ¿no? Eh, Queremos a veces escapar esto de que a Jesús le hemos negado, pero cuando Jesús vuelve a presentarse a Pedro le pregunta, ¿no? Si, ah, si lo ama. Eh, Parece una pregunta, no sé, que pone incómodos a todos, porque cuando uno niega a Jesús de diferentes maneras, ¿no? Pedro lo hizo diciendo que no lo conocía y que le dijera que lo amara, creo que lo eh, sacó más a relucir, ¿no? Lo que él había hecho pensando que bueno, en algún momento pensó que lo iba a defender, pero que Dios nos ayude. Gracias por la oportunidad. Ok, gracias, mi hermana Patricia. Y que mientras estaba hablando me quedé pensando, ¿cuántos milagros no narró Juan en el libro? Y al mismo tiempo pensé, yo, wow, qué, qué bonito que no están, porque Juan, el Espíritu Santo, por medio de Juan, le ha de haber dicho, esto es suficiente para que la gente crea. ¿Podemos poner más? Sí, podemos poner más. ¿La gente va a creer más? Pues no sé. Ahí la palabra de Dios nunca regresa vacía. Me hubiera gustado para seguir estudiando que
hubieran más capítulos, pero el Espíritu Santo por medio de Juan le dijo, no, pues esto es lo correcto, con esto tienen y con esto tenemos. Con esto tenemos para cumplir el objetivo del libro de Juan. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Sí, bueno, con lo que se refiere al versículo 21-22, Pedro le preguntó a Jesús cómo moriría Juan. Y Jesús le dijo que no se preocupara. O sea, por lo general nosotros tenemos la tendencia a comparar nuestra vida con la de los demás hermanos. O sea, ya sea para racionalizar nuestro nivel de devoción, ¿verdad? O también para, puede ser para cuestionar tal vez la justicia de Dios, ¿verdad? Sí, pero qué raro, si aquel hermano hace menos que yo, o yo hago más que el otro, ¿verdad? En este caso, oye, Jesús nos daría la misma respuesta que a Pedro, ¿ah? A nosotros, que a ti. Sígueme tú, nos podría decir bien, ¿verdad? Porque a veces nos damos por eso, por estar viendo a los demás y comparándonos. Otra cosa que en el versículo 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces, según la historia de la iglesia primitiva, dice que luego de pasar varios años exiliado en la isla de Patmos, Juan regresó a Éfeso y dicen que ahí murió a una edad avanzada, casi a final del primer siglo. Eso es lo que se sabe de Juan. Amén. Sí, gracias, mi hermano Roberto. Ya nos puso un poquito más de historia ahí. Y a mí me fascina esto. ¿Por qué? Porque me aclara muchas preguntas. A veces uno dice, ¿por qué Dios bendice a aquel hermano si ni está tan bien? ¿Y a ti qué? Sígueme tú. Si uno dice, ¿y pero por qué aquel pastor, si ya se le sabe todos los pecados y todo, y miren qué iglesia más grande la que tiene, que a ti, sígueme tú? Es como la respuesta a muchas preguntas que uno le podría hacer es, pon los ojos en Jesús, pon los ojos en Jesús y eso es lo que tú tienes que hacer. Van a caer un montón a la derecha, van a caer otro montón a la izquierda, pero mis ojos deben de estar puestos en Jesús. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer bendecir a quien quiera bendecir, no bendecir a quien no quiera bendecir. ¿Y a mí qué? Eso es entre Dios y ellos. Yo nada más, mi tarea es seguir a Jesús. ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Se me viene la palabra soberanía, que el Señor hace lo que Él quiere porque Él es soberano, ¿no? Y a uno le da lo que quiere y al otro. Nada, se me vino justo esa palabra, perdón. Amén. Gracias, mi hermana Sandra. Soberanía. Justamente. Y qué difícil es a veces aceptar la soberanía de Dios. Ahí cuando oramos, Señor, cuando oremos debemos de orar para que Dios haga su voluntad. Y oramos así para que, queriendo decir, Señor, ayúdame a entender y a aceptar tu voluntad, porque de que la va a hacer, la va a hacer. Ahí, así como Jesús a veces dice cosas para que nosotros las podamos entender, nosotros pedir que la voluntad de Dios sea hecha es para yo aceptarla. El Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad, porque de la que la va a hacer, la va a hacer. Mi hermano Alfonso. ¿Puede abrir su micrófono, hermano Alfonso? Porque no se escucha nada. Sí, sí, pastor, yo cerraría con esta palabra, ¿no? Que a ti, que se repite 2 veces, que a ti. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina y todas las cosas te serán añadidas. Así es como cerraría. Amén, amén. Gracias, mi hermano Alfonso. Y dado que mi hermano Alfonso ya cerró, entonces vamos a avanzar un poquito, porque aquí básicamente es
con eso hay que concluir. Terminamos capítulo 21 con un ¿qué a ti, sígueme tú? Nosotros debemos de obedecer a Dios. Tenemos suficientes evidencias para cumplir los objetivos del libro, que es creer en que Jesús es Dios y que tengamos vida eterna en Él. Tenemos suficiente evidencia para cumplir ese objetivo. Ahora recordemos un poco de esa evidencia en el siguiente cuadro. Aquí puse algo que desde el capítulo 1 les dije que sería bueno ir haciendo. Y yo me di a la tarea de poner un tema o el tema más relevante o lo que más me llamó la atención a mí. En algunos quería poner 2 o 3, pero yo dije no, mejor solo uno. Y vamos a poner una cosa por capítulo. Porque si pensamos en más, se nos va a ir complicando. Entonces, por lo menos una cosa. Comenzamos con el verbo hecho carne. Jesús llega a la tierra hecho carne. Wow, ese es un milagro increíble, es una bendición y ya vamos a ir entendiendo para qué vino el verbo hecho carne. Capítulo 2, primer milagro de Jesús, que se lo pidió su mamá. Capítulo 3, Nicodemo. Y ahí puse coma 3:16 porque ese es el centro de todo. Y si alguien no se sabe Juan 3:16, espero que se lo aprenda de memoria. Y si es Reina Valera 60, mejor. Nicodemo, recordemos quién era Nicodemo, que aparece más acá en los capítulos de la crucifixión y muerte de Jesús, capítulo 19. Entonces, aquí vuelve a aparecer Nicodemo. Era uno de los sacerdotes principales de Jerusalén. Él llegaba de noche y le hacía preguntas a Jesús que ni los sacerdotes entendían el área espiritual que Jesús les estaba queriendo decir. La mujer samaritana, capítulo 4, el paralítico de Betesda. Estas milagros que Jesús hacía eran muy bonitos porque siempre terminaban los judíos tratando de cubrirlos. Los judíos a través de todo el libro trataban de cubrir, los sacerdotes trataban de cubrir si Jesús hacía algo, lo trataban de tapar, así como de, no, esto no sucedió, o andaban viendo que era falso que Jesús hacía. Y nada de lo que Jesús hizo era falso, todos fueron milagros. Alimentación de los 5,000. Ahí ya no había, o sea, ahí no había cómo esconderlo. Y no tenemos registro, porque ¿cómo le vas a decir a alguien que comió ahí y que vio la multiplicación? Decirle, no, es que esa no fue multiplicación. Ahí andaban los discípulos pesca y pesca y pesca. No, pues no. Ahí sí no había nada que decir. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Aquí es donde Jesús ya comienza a hablar las profundidades de la Biblia, lo que Él nos quería mostrar, pero que los discípulos todavía no terminaban de entender. Jesús es la luz del mundo. Me gusta porque de aquí, del 7 en adelante, es Jesús. En la fiesta Jesús es la luz, Jesús sana a un ciego, Jesús el buen pastor. Lázaro, Jesús entra a Jerusalén, ya es hablar de Jesús al 100%. Hablando de que Jesús es el Mesías que estaban esperando. Jesús es la luz del mundo. Jesús sana a un ciego. ¿Y para qué lo sanó? Para hacer testimonio a toda la gente que estaba ahí. Toda la gente conocía al ciego porque el ciego era ciego de nacimiento. Todos sabían que ahí iba a estar un ciego. Y llegó Jesús y lo sanó. Y
terminan corriendo al ciego del templo. Entonces, ahí es donde yo digo, wow, o sea, ¿cómo son los sacerdotes para querer esconder esos milagros? Casi le dicen al ciego, no, pues tú no eras ciego. Y el ciego, no, pues yo sí era ciego. O sea, ¿cómo le van a decir al ciego que no? Capítulo 10, Jesús el buen pastor. Ahí tenemos esta enseñanza que la vuelve a usar en capítulo 21, donde le dice, pastorea mis ovejas. Lázaro, pues que igual los judíos tratan de cubrir, los sacerdotes tratan de cubrir de que no es cierto y todo. Y pues todos sabemos que sí, sí fue cierto. Y ya viene la entrada de Jesús a Jerusalén, donde gritaban, Hosana, Hosana. En este momento todos, imagínense, Jesús iba entrando a Jerusalén, donde unos capítulos más adelante lo crucifican, pero en este momento todos estaban alegres de que el Mesías iba entrando a Jerusalén. Todos pensaban que iba a reinar, todos pensaban que iba a gobernar, pero Jesús no había venido con ese objetivo. El objetivo con el que Jesús vino fue el que terminó cumpliendo y lo hizo por obediencia a su Padre. Un nuevo mandamiento. Aquí es donde Jesús dice, no vengo a cancelar lo que estaba antes, sino vengo a levantar la varita, ¿verdad? Ahora las cosas son más exigentes. Ahora ya tenemos ese nuevo mandamiento para amarnos los unos a los otros y eso exige más de cada uno de nosotros. El capítulo 14 habla sobre el Espíritu Santo. Aquí les está diciendo, miren, yo me voy a ir, pero alguien va a venir después. Y esa es la gran ventaja que nosotros tenemos sobre los discípulos en ese momento. Nosotros ahora ya tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Capítulo 15, la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos y si no estamos en Jesús, no podemos llevar fruto. 16, la promesa del Espíritu Santo. Otra vez les vuelve a decir, yo me voy a ir, después va a venir el Espíritu Santo. Y nos habla sobre las funciones del Espíritu Santo. 17, la oración. Del 17 en adelante Jesús dijo, ok, lo que enseñé, ya lo enseñé, ahora tengo que orar por mis discípulos porque yo ya me voy a ir. Y comienza a despedirse. Básicamente ahí es ya la oración de, Padre mío, te pido que los cuides porque yo ya tengo que ir a hacer lo que vine a hacer, cumplir mi objetivo. Capítulo 18, el arresto de Jesús. 19, la crucifixión y muerte de Jesús. 20, la resurrección de Jesús. Y 21, el jalón de oreja a Pedro y a los demás discípulos. Y el ánimo para que vayan y hagan lo que se les está instruyendo a hacer. Entonces, qué bonito, todo esto es lo que hemos estudiado, hermanos, todo esto es lo que hemos aprendido. ¿Cuántos temas, cuántas enseñanzas pueden salir de aquí? Y lo que nos falta todavía, lo que nos falta por seguir estudiando. Entonces, qué bonito es tener compañía para estudiar la Biblia. Eso es algo que a mí me ha fascinado muchísimo, encontrar gente que se apasione por estudiar la Biblia, gente que se emocione estudiando la Biblia. Y porque a veces uno piensa, no, pues estoy yo solito. O en mi iglesia tal vez no le gusta mucho el estudio de la Biblia. O en mi grupo, pues no le gusta mucho, nada más le gusta platicar de otro tema y todo. Pero aquí nos hemos encontrado
nos encontramos entre personas que de verdad somos apasionados y nos gusta estudiar la Biblia. Y de verdad quiero felicitarles a cada uno de ustedes porque hemos logrado llegar hasta acá. Han sido varias semanas, bueno, casi todo el año de estar estudiando el libro de Juan y los animo, así como han estado estudiando, que continúen estudiando la palabra de Dios. Parte de tener con quien estudiar la Biblia es parte de un discipulado. Aquí yo no me pongo como, yo los estoy discipulando a todos ustedes, no. Entre todos estamos aportando y entre todos estamos colaborando para enriquecer la clase y que todos seamos ministrados. Entonces, eso es lo que me gusta mucho a mí, que entre todos nos estamos ministrando y tal vez lo que el Señor no me mostró a mí, se lo muestra a otra persona y esa otra persona lo aporta a la clase. Y ahí es donde todos los que estamos aquí somos ministrados de diferentes perspectivas y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces, ¿alguien que tenga algún comentario? Mi hermano Roberto. Sí, gracias. Sí, no, de que estaba viendo que este versículo 25, hermanos, dice, y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros, cabrían en los libros que se habrían de escribir. Bueno, Juan dice que su propósito al escribir su evangelio fue mostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Eso lo explicó usted y el hermano Alfonso en el capítulo 20, versículo 30 y 31, donde dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, o sea, se relacionan. Y el versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta, hermano, por lo general, cuando se presenta una prueba, ¿verdad?, en una corte de justicia, los que la oyen tienen que tomar una decisión, ¿verdad? Escuchar y decir, bueno, no sé, me parece, no me parece, ¿verdad? Y igualmente, de los que leen el Evangelio de Juan, Juan está presentando aquí también, o sea, la vida, lo que es Jesús. Y aquí nos dice que hemos de decidir si Jesús es o no el Hijo de Dios. Entonces, la evidencia Juan la está presentando en este libro con claridad. Entonces, todos los que leemos este libro y con todos los milagros y con todo lo que hizo Jesús, pues tenemos que decidir si es o no es el Hijo de Dios para tener la vida eterna. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Roberto. Adelante, mi hermana Claudia Torres. Bendiciones a todos. Yo la verdad que me siento tan ignorante porque se me ha abierto tanto la cabeza con el aporte de cada uno de ustedes, hermanos. Les agradezco muchísimo. Son muy entendidos de la palabra, mucho más que yo. Y maravilloso. Tanto que lo voy a volver desde el capítulo 1, voy a buscar todos los videos y voy a volver a repasar todo porque la verdad que he quedado impactada con algunas explicaciones. Gracias. Ha sido de gran bendición para mí. Ok, gracias, hermana Claudia. Y pues yo creo que aquí el que más ha aprendido soy yo, porque todos estamos aprendiendo y eso es lo bonito, ¿verdad? Que todos, cada vez que uno va a la palabra de Dios no regresa vacía. Adelante, mi hermano Alfonso. Una pregunta, pastor, ¿cómo le hago para recuperar la primera parte de Juan? Porque yo comencé en la segunda y tercera nada más, pero la primera no la tengo. Ok. Yo les puedo mandar un link. Ya, gracias a Dios, tenemos una aplicación en la que es como una página donde ustedes entran al link que yo les voy a mandar y ahí están todas las clases en orden, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, y en esa misma aplicación están las otras clases que hemos dado. Eso es lo que me gusta, que nosotros seguimos
somos apasionados por estudiar la Biblia y en esta dinámica, digámoslo así, llevamos casi 5 años, fue después de pandemia que comenzamos y ya llevamos alrededor de unas 84, 85 clases. Entonces, temas, digámoslo así, 85 temas de aproximadamente 7 clases cada tema. Entonces, ahí hay una gran lista de todas las clases que están. Yo les voy a mandar por WhatsApp y también lo podemos publicar abajo de este video para los que no están en el grupo de WhatsApp que nos ven por YouTube. Ahí están ordenadas las clases por, mejor dicho, los temas y las clases. Entonces, ahí está capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y hasta esta clase que va a estar mañana o pasado. Ya la vamos a publicar en YouTube. Entonces, bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo que nos han dedicado para aprender un poco más sobre Dios. Patti, ¿levantaste la mano? Sí, hermano, de verdad que muchas gracias. Agradezco de verdad su forma tan hermosa de enseñarnos, la paciencia tan linda de que nos hace sentir que lo que podemos pensar o aportar es como puedo decir, como de esa importancia, ¿no? Que pone uno un granito de arena y como dice usted, todos aportamos y su paciencia sobre todo y su gran amor por esta obra. De verdad que gracias, Dios lo bendiga y seguir adelante. De verdad que le amo en el amor de Cristo y siga enseñándonos con ese amor y esta pasión que tiene. Que Dios le bendiga. Le mando un abrazo desde Sur Carolina. Gracias, Patti. Y de verdad, yo estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por, como les digo, ¿verdad? Encontrar gente que ame la palabra de Dios cuesta. Entonces, este grupo que estamos aquí somos los que amamos estudiar la palabra de Dios, amamos escudriñar sus escrituras. Y eso nos va a ir construyendo y ayudando para nuestra vida, para cada día más poner los ojos en Jesús y cada día ser más como Él. Entonces vamos a terminar con una oración. Voy a orar. Señor, te damos gracias por esta clase que acabamos de terminar, Señor. Gracias porque nos has permitido estudiar el libro de Juan, Señor, que tú nos dejaste los capítulos exactos, Señor, para que sirvan de testimonio, Señor, para cumplir ese objetivo que le diste a Juan cuando estaba escribiendo, Señor. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a cada día ser más como tú, Señor, a poner nuestra vista en ti y no quitarla, Señor. No mirar a la derecha e izquierda lo que le pasa a otras personas, Señor, sino nada más poner nuestra vista en ti, Señor. Te pido que nos ayudes a demostrar nuestro amor que te tenemos a ti, Señor, en obras reales, Señor, en nuestro día a día, Señor. Que no sea esto algo que nada más estudiamos y ya lo vamos a guardar, sino que esta información que hemos aprendido llegue a nuestro corazón, Señor, y cambie mi forma de vivir, Señor, que cambie mi día a día, Señor, que las personas puedan escuchar y ver que nosotros te reflejamos a ti, Señor. Nosotros reflejamos a Jesús en nuestro día a día. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, en este inicio de semana, que sea bendición para cada uno de nosotros, Señor, y también te pido que bendigas a las familias que aquí representamos, Señor. En el nombre de tu Hijo, amén y amén.